Mi querido José Luis Trueba Lara, qué gusto. Vamos a recorrernos Vamos para acá. a recorrernos para Vamos acá, a para acá, recorrernos para acá, para para acá. acá, Ahí para está, acá. ya le dimos la vuelta. Ya le dimos la vuelta. Venga, viene. Ya vamos llegando al Ahí periférico. vamos. Ahí está. Ahí estamos. estamos. Listo. Listo. Maestro, las herramientas de la escritura. Me parece un tema muy interesante. Estamos en esta Expo Tony Ajá. 2023 en el World Trade Center, Ciudad de México, con todas las marcas de papelería, de todas las herramientas que se necesita para poder estudiar, para poder pintar, para poder, en fin, ser y desarrollar la creatividad hacia donde quieras. Muchos artículos, cientos y miles de ellos que están en esta Expo Tony. ¿Qué herramientas ha habido de la escritura, para la escritura? Mira, fíjate, cada herramienta de escritura y soporte donde ponemos las letras ha tenido una manera especial de pensar. Es decir, no es lo mismo pensar con una pluma en la mano que pensar con un lápiz o pensar con una máquina de escribir. No es lo mismo pensar en papel rayado o en papel en blanco. Oye, no había pensado eso. Mira, te voy a contar un ejemplo. Pensemos, te cuento mi historia. Por favor. Mira, yo cuando empecé a escribir era tan necio que escribía solo con pluma fuente. ¿Qué ganaba yo con eso? Lentitud. Es decir, como mi mano es muy lenta para trazar, mucho más lenta que las ideas, las puedo ir viendo despacito. Es como cuando escribes con una pluma, retratas tus ideas en cámara lenta y te da tiempo de pensar 2 veces lo que vas poniendo. Tú me dirás, ¿a poco? Piensa cuando escribes en el teclado. Mucho más rápido. Mucho más rápido. La lentitud de la pluma te obliga a ir pensando. Te da ¿Qué chance cosa de lo que estás reflexionar. diciendo, maestro Trueba? Bueno, ¿Ya escucharon lo que está diciendo? ¡Wow! pero por ejemplo, hay otros que hacían trampa para hacer lo mismo. Por ejemplo, piensa en García Márquez. García Márquez hacía una trampa para frenar sus dedos a la hora de escribir. A ver. García Márquez empezó escribiendo en una máquina Con de 2 escribir. deditos, ¿eh? Exacto. Con 2 dedos. Esa Los es la 2 trampa. índices así. Esa es la trampa. Si usaba todos los dedos, sus dedos rebasaban a la cabeza. En cambio, con 2 dedos vas despacito. Fíjense que no había pensado, ahora después de tener 4 libros, tú más de 100, Ujú. la forma de escribir esos libros, tienes toda la razón. La computadora te lleva a tener que pensar más rápido, Sí, irte como más hilo de media. exacto. Y cuando venían las ideas verdaderas, el famoso golpe de escritura, Sí. era cuando no tenías esa computadora frente a ti. Exacto. Pero fíjate que ahora, cosa, ya que no lo había tienes pensado. tu máquina de escribir, que es el siguiente paso, le pasas a la computadora. En la computadora tú ganas y pierdes. Ganas velocidad. Pero no crees que nada más ganas velocidad. Antes, cuando García Márquez escribía con su máquina de escribir y sus 2 deditos, o cuando yo escribía con mi pluma fuente, tenías que corregir a mano y luego lo tenías que volver a mecanografiar. Sí. Luego volvías a corregir y volvías a mecanografiar. Es decir, te la pasabas chambeando de tu secretaria. Tú eras tu secretaria. Pero fíjate qué maravilla. Con la compu, tú ya puedes corregir directo, sin batallar, sin tener que volver a escribir. Y ganas algo maravilloso. La compu te deja más tiempo para pensar que para trabajar. La compu te deja más tiempo. Claro, porque no estás mecanografiando y mecanografiando y mecanografiando Claro. la misma tontera. Nunca había pensado en eso que estás diciendo, maestro. De Es verdad me parece rarísimo. muy importante porque yo les pregunto a quienes nos escuchan, ¿tú cuando estás escribiendo qué tan rápido a mano Ajá. piensas? ¿Qué nos ha pasado también con nuestra letra ahora que todo lo hacemos digital? Ujú. Cuando vuelves a escribir de puño y letra,
duele la Sí. mano, como que nos desacostumbramos a la escritura en puño y letra. Claro, pero ojo, la escritura en puño y letra requiere que tú uses el instrumento adecuado. Es decir, no creas que se vale escribir así a lo tarugo con cualquier cosa. Te cuento casos. Arnoldo Kraus, el escritor, él solo escribe con lápiz. Porque él dice que el lápiz, cuando es suavecito, de estos que tienen poco grafito y como mucha cremita, no sé cómo se diga técnicamente, dice que le resbalan las ideas. Y sí, resbala el lápiz. El exacto. lápiz te va llevando. Hay lápices muy duros. Muy duros, y él dice que Hay con un plumas lápiz... muy suaves, hay plumas muy duras. La pluma fuente me sorprende que platiques que tus libros los has escrito No, en pluma al fuente principio. al principio. Ahora ya pura compu. Pura compu. Pura compu, y al final trabajo con una pluma muy especial. Por ejemplo, con un bolígrafo yo no puedo escribir. Con un lápiz tampoco. Pero si es de tinta de gel, uff, Divino. me parece divino. Porque con el bolígrafo se me atoran las ideas. No sé por qué. Con la pluma, con el lápiz se me atoran las ideas. Y el bolígrafo de gel me suelta. Cada instrumento te va enseñando una manera de escribir, para tu Sí. necesidad. Fíjate. Incluso el tipo de papel que usas. Por ejemplo, ahorita hablamos del papel, pero Guillermo Arriaga Ajá. escribió, por ejemplo, él algún día dijo, escribo en teclado, Ujú. antes usaba una máquina de escribir, pero mientras estuve convaleciente con el síndrome del túnel carpiano, dejé de escribir y me puse a dirigir una película. Sí. Tuve que parar la escritura porque me dolía. La novela El Salvaje me costó 12 kilos, 16 horas sentados delante de la computadora sentado y me puso lo gordito, lo anchito que estoy ahora. Sí. Escribir un libro, ¿se acuerdan que dicen en tu vida tienes que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? Ujú. Es que sí está a la par de todo eso. Sí. Escribir un libro, ¿cómo lo definirías? Mira, te la voy a poner fácil. Tú no escribes con las manos, escribes con la todo el cuerpo. Y la cabeza. Es decir, cuando tú estás escribiendo sobre un personaje y al personaje le ponen una golpiza sensacional, tú tienes que sentirla. Porque si no la sientes, no convences al lector. Es como actuar. En eso Exacto. Guillermo y yo estaríamos muy de acuerdo. Cuando tú ves un buen actor, o sea, no un actor chafa, y se llama Juan Pérez, ¿muy bien? Sí. Y Juan Pérez pone una pata en el escenario, deja de ser Juan Pérez y se convierte en Hamlet. Digo, acabo de inventar el personaje. Bueno, cuando tú estás escribiendo y eres Guillermo Arriaga o José Luis o quien sea, y pones las manos en el teclado, dejas de ser tú y te transformas en ese otro y le prestas tu cuerpo igual que el actor. Entonces se te queda marcado todo. Yo por eso estoy tan arrugado, por eso estoy panzón. Tengo grabada la escritura en el cuerpo y Guillermo la tiene grabada y cualquier sí, escritor la sí, tiene tatuado el cuerpo de letras. Aún más, te lo voy a llevar más lejos. Tú escribes todo el tiempo. Patti, por ejemplo, mi esposa, se ríe de mí cuando hago esto. Préstame tu brazo. Estamos así acostados y yo empiezo a hacer así. Le empiezas como si le estuvieras escribiendo en el brazo. O en la pierna. Bueno, en la oreja Así. no, pero ahí está este mecanismo que no puedes detener. Y el soporte es crucial. El escribir a mano, me mandan esta información el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Dice, escribir a mano hace que trabajemos en un proceso constante de análisis y de síntesis. Y procesamos mejor la información, nos ayuda para estructurar un mapa mental Ujú. y además expresar las ideas mejor en nuestras propias palabras. Sí. Y a mí me pasa que si yo lo escribo, me lo aprendo ipso facto. Claro. En el instante entra a la memoria en mi cabeza
y puedo acordarme perfectamente de esa información. Por supuesto, porque tienes Si lo hago en el trabajando celular, todo. No, Si lo escribo, hola, bla, bla, me acuerdo sí, perfecto. porque estás trabajando todo tu cuerpo. Ahora estamos hablando de, ¿qué dijiste, maestro Trueba Lara? De los instrumentos del arrepentimiento. Por supuesto. ¿Qué es eso? Estábamos hablando de la escritura. No, A ver, es cuéntame. que mira, si tú escribes, estás obligado a arrepentirte. O sea, el que haya escrito algo, hasta una carta de amor, sabe que hay un momento en que hay que arrepentirse. Y ese arrepentimiento requiere instrumentos. La goma de borrar, este corrector que había antes, que era como papelito que le escribías. Es decir, hay que borrar lo que uno puso para que la vida circule. Mira, te cuento una historia para que veas cómo es. Los primeros arrepentimientos que tenemos bien documentados nos lo da un poeta romano, Ovidio, en El arte de amar. En El arte de amar le dice al que le está enseñando a ser un Casanova, le dice, mira, cuando le escribas a tu amante una carta sobre la cera, cuida mucho qué va a pasar con ella. ¿Qué quiere decir esto? Los romanos no tenían cuadernos como nosotros, tenían tablas de madera ahuecadas y le ponían una capita de cera. Y ahí escribían. Y ahí escribían. Entonces lo que decía Ovidio es, yo te mando una carta de amor y tú, si eras muy abusada, lo que hacías era borrarla de automáticamente pasándola en calor. Ajá. Para que no quedara huella. Porque decía, hay gente que no borra bien y la descubren. Es decir, este centurión mandaba su carta y el otro centurión se enteraba que lo estaba cuerneando y lo cuchillaba. La cera borraba. De ahí viene nuestra metáfora de la cera, de la memoria, que se borra. Pero después, cuando cambia el soporte, es decir, ya no escribimos sobre cera, sino escribimos sobre pergamino, es decir, sobre una piel curtida, ¿cómo borrabas? No, pues no. Con una piedra pómez. Ah, le Con- sacabas filo, digamos, a la piel. O sea, le quitabas la primera. lijabas, Exacto, la la primera capa. lijabas, Por y decirlo así. pasaba lo mismo que nos pasa con el papel de hoy. Ya ven que cuando borramos sale como un polvito blanco. Sí. Esa es la primera capa del papel y abajo está la celulosa. Entonces, hacemos eso. El único problema es que borrar era tan caro en el pergamino que se trataba de no hacerlo. Ajá. Incluso se parchaba la hoja. Fíjate, un pergamino es en realidad la piel de un borrego recién nacido. Entonces, una hoja te costaba un borrego. Ándale. O sea, no es poca cosa. Imagínate una Biblia de 400 páginas, es la producción del Estado de Hidalgo de Barbacoa. ¿Qué? Neta, o sea, neta. o No, sea, no, ¿qué onda con el comparativo del bueno, maestro? no se me ocurrió ¿cómo? otra, pero... Qué barbaridad, garantía. En fin, entonces... Ahora ya pasamos de las hojas a la barbacoa. Era muy cara. Entonces, cuando tú hacías Qué tu divino. hoja, le ponías yeso. Ajá. Una capita delgadita, delgadita de yeso para que quedara flexible. El yeso era para que resbalara la tinta y para que pudieras borrar. Cuando llega el papel, llega la goma. Y entonces, como dice mi cuate Vicente Quirarte, si tú ves la goma de un niño, tú sabes su destino. Si Neta. tú ves la goma de un niño, Del lápiz de un niño, sabe su destino. Si la goma está entera, ese niño va a ser burócrata. a ver, a Va a ver, ser a ver, a ver. respetuoso de no, las no, leyes. Roberto Barajas, mándame eso. Ahorita mismo. Qué barbaridad lo que acabas de decir. Sí. Qué bien. En cambio, si la goma está mordisqueada junto con el lápiz, es alguien que duda, que está dispuesto a cambiar de opinión, que al momento de enfrentarse a la realidad tiene que tomar una decisión difícil. Entonces, si sus hijos no muerden los lápices, van a ser burócratas. Y si la usas mucho, si borras mucho, ¿A eso habla bien de ti?
Porque el chiste de pensar no es tener ideas, sino arrepentirte de ellas, descubrir que tus ideas son falsas. Y que puedes Cambiar, retractarte, cambiar. claro. Puedes echarte para atrás. Eso pasa. Cuando llegan los nuevos instrumentos como las compus, el arrepentimiento se vuelve más padre Ajá. porque lo puedes llevar a su extremo. Imagínate que alguien está escribiendo una novela, por ejemplo, y tiene un personaje que se llama Juan Domínguez. Y tú dices, ya me cayó gordo Juan Domínguez, no me rima su nombre. Pues le buscas find y replace. Y Juan Domínguez lo replace por Juan M. Domínguez. Se cambia todo. Fíjense que hoy ha sido para mí un programa muy reflexivo porque me fascinan las papelerías. De verdad, para mí entrar a una papelería donde ves los colores, pinturas, texturas de hojas, todo lo que te encuentras es tan colorido, de veras, me parece alegre entrar a una papelería, básicamente. Sí. Estar en Expo, en una Expo, con todas las papelerías y marcas que tienen que ver en Expo Tony 2023, me llena de alegría. Pero luego meterme a pensar que si escribes con pluma, si escribes con lápiz, si escribes en computadora, si escribes en el teléfono, es distinta la forma en la que piensas. Exacto. Hace un momento, maestro, le decía a Santiago que entonces su generación, Santiago, tu generación no tiene esas conexiones neuronales de escribir a mano. No. Entonces, Lo que pasa es que ellos ya no escriben como nosotros escribíamos. ¿pero no les va a faltar esa conexión neuronal? No, porque lo que escriben es tan breve que no la necesita. Ellos escriben WhatsApps, ellos escriben Twitters y ellos de pilón ya no necesariamente están usando letras. Ellos intercalan letras con iconos. Por ejemplo, yo ahorita escribo en mi teléfono, Fer, nos vamos a tomar un café. Y cuando dice, Fer, nos vamos a tomar me ofrece el icono de una tacita de café, automático. ¿Va a cambiar el lenguaje, maestro? Por supuesto. O sea, ¿será de emojis y será un lenguaje que tenga que ver con signos? No, ese lenguaje Yo espero que no. No, ese lenguaje va a prosperar y va a fracasar. Va a Sí, no, sería fracasar. tristísimo Va a que fracasar. supliera a la escritura. Sí, no la va a poder sustituir. Porque fíjate, ¿cómo te explico yo una operación del apéndice con emojis? No. Entonces, cuando esta cosa social empiece a funcionar de veras, va a chocar con salvar tu vida. Es decir, oiga, doc, me opera del apéndice, déjame buscar el emoji, ya te mató. Y estoy hablando en serio. O sea, habrá cosas que definitivamente no puedan No ser puedes cambiar. más que con la escritura No. o con el lenguaje. Exacto. Con estos emojis, pues se podrán relacionar la gente, comentar, pero la escritura es lo que nos hace humanos. Mira, somos la única especie que escribimos. Y somos la única especie que somos capaces de entender las rarezas de la escritura. Te pongo un ejemplo. En la escritura, tú escribes cosas que no son para que sean. Arroz, Explícate. eso A soy ver, yo, a ver, soy yo. explícate, porque Fíjate, soy yo. Don Quijote, ahorita lo veíamos en el vitral que nos mostrabas. Sí. Bueno, Don Quijote en realidad son puras letras. Todo lo que está ahí es trasladar las letras a una imagen. Nosotros vivimos de las letras, todos. Si eso no puede pasar No las podemos desapercibido abandonar. por nada del mundo, por más parte digital, por más lo que Sí, quieras. no. Fíjate, Lucio Collins, actualmente puedes escribir todas tus ideas dictándole al dispositivo inteligente con el que cuentes, sea un celular, un iPad, lo que sea. Esto te da mucha rapidez, aunque claro, tienes que tener un proceso de revisión para terminar o afinar la idea. Y aguas con la ortografía. Uf,
deberíamos de hablar de la ortografía. Un día maestro. deberíamos Por hacer favor, eso y te próximo vas a viernes, reír. de veras, porque no es posible. Yo conozco gente muy preparada, con licenciaturas, con doctorados, que tienen faltas de ortografía. Claro. Y es A mí vergonzoso. Eso es falta de lectura, maestro. Sí. A fuerza. Pero ahorita que decías dictar, hay pocas personas que tienen ese don De dictar de dictar. y de recibir el dictado, ¿eh? Ah, no, claro, tiene Eso que todavía haber es del más. otro lado alguien que sea muy pantera. Pero fíjate, yo conozco solo un autor que dictó toda su obra. Ah, caray. Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, el papá de Federico. Oye, Federico acaba de sacar nuevo libro, ¿no? Sí, Ay, hay que invitarlo, maestro. sí, es un kit. Ay, Federico adorado, te mando un abrazo, te quiero, amigo querido, te extraño, salúdame a tu esposa. No, bueno, hay que invitarlo.